damos, Señor, por tu sacrificio tan hermoso que has hecho. Hoy nos haces más que vencedores y nos das un lugar importante en la eternidad, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar al Señor para iniciar con esta transmisión. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos las gracias por ser tan bueno. Nos has dado la vida, la salvación y nos concedes comenzar un nuevo día. Gracias, Señor. También por mis hermanitos que ya están listos para recibir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y, Señor Dios, mis hermanitos sean edificados, ministrados, instruidos en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Hoy veremos Primera de Pedro, capítulo 4, desde el verso 7 en adelante. El título de esta transmisión es Ferviente Amor. Dice así la Escritura, Primera de Pedro 4:7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén, hermanitos. Así se inicia este pasaje. Y qué bueno, hermanitos, que nos recuerda que el Señor ha hecho una promesa y dado una profecía de que Él vendrá a levantar a su iglesia. Tenemos que estar pendientes, hermanos. El Señor lo dice en varios pasajes. Si usted lo nota a lo largo de los estudios de cada libro que hemos visto, en todo se menciona acerca de que el Señor está cerca. Aunque no sean libros proféticos conocidos como Apocalipsis o como Daniel o como Zacarías, sin embargo, hermanitos, en todos Dios nos insta a que estemos pendientes. Porque sí, conforme a la palabra de Dios, un día Él volverá. Esa es nuestra fe, hermanitos. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra convicción conforme a la Escritura, que así como vino una primera vez el Señor Jesús, viene por la iglesia como promesa para sus santos, su iglesia, y viene por su pueblo en lo que ya es segunda venida de Cristo. Entonces dice, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, que estemos bien despiertos, bien atentos. Sobrio, hermanos amados, es lo opuesto a ebrio, y un ebrio no sabe lo que pasa ni siente cuando es asaltado o le quitan las cosas, o incluso hasta cuando es golpeado. Un ebrio no lo siente. Un sobrio está muy pendiente. Seamos sobrios entonces, y dice, y velad en oración. 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Como se ha mencionado, hermanitos, en los otros estudios, las otras transmisiones acerca del amor, y se ha especificado que todos tenemos un amor o afecto natural con el cual fuimos diseñados, ese amor que brota de un bebecito al mirar a sus papás, los quiere mucho, los ama mucho. Ese amor que produce de un papá, una mamá a un pequeñito, es afecto natural, amor natural. Pero está el amor de Dios que el Espíritu Santo derrama
en los corazones de los hijos de Dios. Eso está en Romanos 5:5. Es un amor que viene de arriba, un amor de Dios, amor milagroso. Y como también, hermanitos, se ha hecho referencia de lo que es de Dios y lo que es del mundo. Por ejemplo, paz de Dios, paz del mundo. Gozo de Dios, gozo del mundo. Sabiduría de Dios, sabiduría del mundo. Amor de Dios y amor, por así decir, afecto natural que todo mundo tiene. Aunque está profetizado que esa clase de amor natural se va a enfriar. Aquí dice, hermanos amados, que tengamos ferviente amor. Y claro que se refiere a ese amor de Dios, 1 Corintios capítulo 13. Ese amor, hermanitos, que todo lo sufre, lo cree, lo soporta, lo espera. Que tengamos ese ferviente amor. Dice también, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, mis hermanitos. También esto viene en el libro de Proverbios y se menciona, hermanos amados, acerca del contraste del amor y, hermanitos, con el odio también. El odio es terrible. El Señor nos lo ha prohibido porque el odio, dice la Escritura, que despierta rencillas, pero el amor cubre multitud de faltas. Y esto es importante, va enlazado, mis hermanitos, a todos los consejos que nos ha dado el Señor en su palabra y también más directamente nuestro Señor Jesús. Él ha dado muchos consejos al respecto de cómo guardar el corazón, hermanitos, cómo dirigirnos. Y bueno, nosotros, hermanitos, sabemos que este amor de Dios nos da vida. Este amor nos sostiene en medio de todo tiempo. Para esto, mis hermanitos, le voy a llevar a Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 10, es el 10, y el versículo 12. Proverbios 10, 12. Lo que dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Mis hermanitos, para ahondarle un poquito acerca del amor ferviente que el Señor nos dice a través de Pedro que tengamos, le explico brevemente, porque muchos hermanitos, sin el entendimiento, sin la sabiduría de Dios, no notan el contraste y no lo pueden vivir, no pueden vivir el amor de Dios. Mis hermanos amados, dice la palabra del Señor en Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas. Primeramente, vemos qué es rencilla. Rencillas tiene mucho que ver, hermanitos, muchos derivados en cuanto a pleitos, disensiones, malos entendidos, resentimientos. Y esto, hermanitos, ha llevado a muchas cosas desagradables. Alguna vez, hermanitos, muy crudamente y claramente también, se ha enseñado acerca del odio. Y cuando alguien, hermanitos, actúa de esta manera, no lo entiende y tampoco lo acepta y por lo tanto no se arrepiente y no cambia. He llegado a decirle a personas que tienen odio en su corazón. Y algunas más directamente les he dicho, bueno, me odia. Usted me odia, que él me odia, les he llegado a decir. Rotundamente lo niega, no, yo no lo odio. ¿Cómo? Yo no lo odio. Y muchos argumentos. Pero necesitan aprender que cada vez que se despierta una rencilla, o sea, ya por una causa hay resentimiento y por otra hay
rencor, y por otra pues hay rencilla, y por otra hay pleito, y por otra hay desacuerdo, inconformidad que lleva más cosas así del corazón, llegan a decir, no, yo no odio, solamente esto. Pero bíblicamente es el odio el que despierta esas disensiones, esos malos entendidos o esos resentimientos. Porque si no hay odio, hermanitos, nada de esas cosas acontecen. O sea, las personas que viven de esta manera lo niegan, dicen, yo no odio, si yo odiara le haría esto y esto y esto. Bueno, ese es el argumento carnal humano. Pero el odio es el que causa que un día haya rencor, al otro día haya rencilla, al otro día haya malentendido, y al otro día ya tiene otra vez algo contra uno. Eso causa el odio, hermanitos. Entonces, si alguien se defendiera y dijera, no, yo no odio, pero tiene constantemente resentimientos, y otra vez otro malentendido, y otra vez otra situación, y otra vez ya hay otro rencor, no es otra cosa que odio albergado en su corazón. El odio hace eso, despierta, causa multitud de rencillas. Y no siempre es una sola cosa, hermanitos, o una sola situación o circunstancia, no, es siempre ya otra vez peleados, ya otra vez. Y hermanitos, se pregunta uno, pues, ¿ahora qué le hice? ¿Ahora qué cometí? ¿O qué pasó? Aunque no haya hecho nada o no tenga nada que ver con la persona ofendida, pero si la persona ofendida tiene odio, siempre va a estar despertando pues esta clase de rencillas. Entonces, hermanitos, cuando una persona no está bien con otra, no es por amor, hermanos amados. El amor, ahorita lo explico, es opuesto a esto. El que odia cada rato ya tiene otra vez en su corazón cosas malas y otra vez resentimiento, y ahora quién sabe por qué. Pero es porque odia. Pero dice aquí, hermanitos, y no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Proverbios 9, verso 10, verso 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Aunque haya faltas, o sea, aunque haya causas que despierten malos entendidos, rencores, resentimientos, pero si uno no tiene odio, sino tiene amor, el amor va a cubrir esas ofensas, esas faltas, o incluso en otras versiones dice pecados. Entonces, hermanos amados, cuando alguien tiene amor de Dios, aunque sí le hayan ofendido, aunque sí haya una causa veraz de que le han agraviado, le han perjudicado, aunque sí exista tal situación, pero lo cubre, hermanitos, lo cubre. Así que, por eso, cuando alguien tiene amor de Dios, no importa, hermanitos, que le hagan y le vuelvan a hacer y le vuelvan a afligir o a ofender, a insultar, el amor que tiene uno, todo eso lo cubrirá. Pero si no hay ese amor, se va a ofender, lo va a tomar personal y va a estar siempre a la defensiva. Y claro, que esto lleva a un corazón herido. Un corazón herido también actúa de esta forma. Siempre se ofende por todo porque está herido, aunque no le estén haciendo nada. Pero eso es de que ya alberga odio en su corazón. El odio despierta rencillas, aunque no las haya, las crea y las despierta. Pero el amor cubre todas las faltas, cuando sí hay faltas, pero el amor las cubre. Así que, mis hermanitos, tenga esta clase de amor, y cuando en verdad sí le agravien, sí le ofendan, sí le cometan una falta contra usted, pero usted con ese amor causará que esas faltas sean cubiertas. Y lo que
Bíblicamente se llama pasar por alto las ofensas. Que ya no es necesario muchas veces perdonar porque la ofensa no entró al corazón. Eso era lo que acontecía con nuestro Señor Jesús. Usted sabe cómo fue maltratado, aborrecido, ultrajado, torturado. Usted lo sabe bien. Pero hermanos amados, no encontramos que el Señor Jesús lo guardara en su corazón todo ese daño y luego habría que sacarlo de su corazón. No, mis hermanitos, Él pasaba por alto las ofensas. Eso pasó también con un siervo de Dios llamado Esteban, de los diáconos que se mencionan en el libro de Hechos. Cuando lo estaban matando a pedradas, él decía: no les tomes en cuenta este pecado. Oraba a Dios por los que lo estaban asesinando. Así que, mis hermanitos, cuando hay esta clase de amor, todas las faltas, aunque sí sean reales, se cubren. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos. Volvemos, por favor, a nuestra cita base, Primera de Pedro. Estábamos en el capítulo 4, versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuáles pecados? Los que cometan contra uno. Esos pecados, porque los otros que son contra Dios, hermanitos, en los que uno no tiene que ver, solo Dios los puede perdonar. Pero en cuanto a nosotros, lo que nos hagan, si tenemos ferviente amor, esos pecados, ofensas que nos hagan, se cubren, hermanitos. El amor cubrirá multitud de pecados. Ahora 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Eso es muy importante, hermanitos. Sin murmuraciones. Va a ser crudo y simple el ejemplo que le voy a poner, mis hermanitos. Supongamos que usted atendió, hospedó o sirvió de alguna manera a otro hermanito, una familia entera, tal vez una persona o varias. Y ya que los atendió, supongamos que sí le dio hospedaje. Y ahora, ya que se fue de su casa y ya desocupó, por así decirlo, que usted se quede hablando: ah, es muy sucio, ah, ¿viste cómo es? Y mira esto, o sea, lo empieza a criticar ya que se fue a sus espaldas. Y eso es a lo que se refiere. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. No quede hablando usted de la persona a la que hospedó o le hizo un favor ya que se fue. Oh, es esto, es el otro, ¿te fijaste? Mira esto, mira. Oh, ¿qué es esto? Y eso es murmuración. No, mis hermanitos. Lo hospedó, bendígalo. No le hace que haya tenido algunas faltas, errores, descuidos. Aunque incluso se llegue a decir es mal educado o mal criado la persona a la que se le hizo el servicio, favor o hospedaje, no importa, bendígala y que el servicio hacia esa persona, que también al mismo tiempo es hacia Dios, sea completo. Así que dice la Escritura, sin murmuraciones. Ahora 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Don, hermanitos, y dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Quiere decir que todo don Dios lo da. Viene de lo alto, viene de Dios. Sí, incluso hasta en personas que no son convertidas llegan a tener dones. Por eso la palabra de Dios especifica que hay dones espirituales. Y eso está en 1 Corintios capítulo 12. Hay dones espirituales y especifica espirituales porque hay de otras clases. Pero lo que sea, son dones dados desde arriba. Por ejemplo, hermanitos, generaciones antes, porque hoy todo está corrompido y todo está ayudado por la inteligencia artificial últimamente, por la tecnología. Me refiero a artistas, cantantes, que muchas veces no son sus voces reales, sino
pues lo que está, hermanitos, detrás de su show. Pero hay dones en personas no cristianas que sí, en verdad, son dones. Y les llaman artistas. Bueno, ellos lo usan mundanamente, por lucro, por dinero, por placer, y son aceptados en el mundo. Pero todo don que Dios da a uno es para los demás. Por ejemplo, hermanitos, y esto es algo profundo y quisiera que quede bien explicado. Si Dios a mí me da un don, aunque comúnmente hay más de un don en cada hijo de Dios, pueden haber 2, 3 dones o más, según su fidelidad y según la gracia de Dios. Y como está escrito que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Él sabe por qué da a unos más dones y a otros menos. Él sabe por qué. Muy bien, si yo tengo un don, hermanos amados, viene de Dios, viene de lo alto, y siempre el don que Dios da y que me dio a mí es para los demás. Normalmente no es para uno. Por eso, hermanitos, podrá usted asimilar la crítica hacia el Señor Jesús. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Era la acusación de los contrarios. Como que abrió ojos de ciegos, levantó paralíticos, resucitó muertos, y Él no se puede ayudar bajando de la cruz o defendiéndose de los que lo oprimían, torturándolo. La gente no comprendía eso. ¿Por qué a otros ayudó, pero a sí mismo no se salva? Esa es la esencia de un don, que es para los demás, hermanitos. Comúnmente no funciona para uno. Lo que puede funcionar es otra clase de ayuda, y claro, siempre de nuestro Dios. Por ejemplo, si yo tengo el don de sanidad, ese don Dios me lo dio y es para los demás, pero no es para mí, o para mi uso, o hermanitos, para mi beneficio. Haga de cuenta, oré por 5 personas, oré por 10 personas y las 10 sanaron. Pero cuando oró por mí, ese don no me ministra a mí. Oh, hermanitos, y uno diría, ¿y por qué? Porque es para los demás. Ahora, ¿qué puede operar en mí? Que otra persona ore por mí. O que a través de otra situación, por ejemplo, la fe, usted sabe que hay fe y que hay don espiritual de fe. Los que tienen don de fe. Eso está en el listado de dones de 1 Corintios 12 ya mencionado. Entonces, hermanitos, puedo usar otros medios, pero el don que el Señor me dio comúnmente no es para mí. Por eso, mis hermanitos, muchos no lo entienden, y es cuando el enemigo los acusa, los señala, los ataca, y a través de personas que llegan a decir parecido a lo que le dijeron al Señor Jesús. ¿Cómo tú oras por ves por atiendes a y ves por los demás? Y contigo mira cómo estás, mira cómo te va. ¿Y por qué no usas eso que tienes para ti? Es que no es para uno. Ahora usted lo puede entender. Es un don para ministración de los demás. Y así funciona, hermanitos. Ahora que el Señor nos tenga misericordia cuando nosotros le necesitemos, no usamos para nuestro beneficio lo que recibimos. Es para los demás. Para nosotros, la misericordia de nuestro Dios. Y claro que Él nos atiende porque está pendiente de nosotros. Ahora, dice la palabra, verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Ya ve que no es para uno? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores. Administrar conlleva también repartir.
y repartamos, administremos los dones que Dios nos dio para los demás. O sea, hermanitos, también especifica en 1 Corintios 12 que esos dones se dieron para perfeccionar a los santos. O sea, a los demás santos. Perfeccionar, ministrar a la iglesia. Para eso son los dones. No son para uno, son para los demás. Y los demás que tienen dones también diversos, diferentes, nos los ministran a nosotros. Y así nos ayudamos mutuamente. Y hermanitos amados, pero ahora menciona esta frase, la multiforme gracia de Dios. Le leo todo el 10 para conectar. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia equivale, hermanitos, a que tiene muchas formas. La gracia de Dios es multiforme, muchas formas. O sea, hermanitos amados, conocemos el poder de Dios, conocemos la gracia de Dios, en este caso, con este adjetivo multiforme. O sea, en mí opera de una forma, en otro opera de otra forma, en otro opera de otra forma. No siempre igual. Y lo entendemos, hermanitos, cuando caminamos con el Señor y Él nos muestra con su palabra, con su Espíritu Santo, por qué Él actúa con nosotros de cierta manera. Mis hermanitos amados, esto lo digo con mucho amor y espero explicarme correctamente. Cuando nosotros vemos y escuchamos la obra de Dios en otros que llegan a testificar, a declarar las grandezas de Dios y dicen, Dios obró en mi vida de esta manera. Y hermanitos amados, lo testifican hermosamente para gloria de Dios, porque Dios es fiel y es digno de suprema alabanza. Un milagro que recibieron, algo que Dios hizo por ellos y que pasa con nuestra naturaleza humana. Pasan muchas cosas, hermanitos, pero algo que sucede comúnmente es que eso que narró, testificó nuestro hermanito que le sucedió, bueno, ya lo escuchamos y de alguna manera sobreentendemos que así nos va a pasar también a nosotros, que así va a operar Dios en nosotros. Por ejemplo, mis hermanitos, esto no es siempre, pero llega a suceder. Haga de cuenta que yo escucho, y ha sido así, hermanitos, casos reales, verídicos, yo escucho un pastor, hermoso siervo de Dios, bendecido siervo de Dios, un día testifica, Dios me regaló un templo, o me regaló un terreno para construir un templo. Nos gozamos y nos narra cómo Dios le dio, Dios le abrió puertas, Dios le proveyó, Dios le ayudó a pagar, o que literalmente no le costó nada y lo obtuvo. Ahora mi entendimiento llega a pensar, también a mí me va a suceder, porque el mismo Dios de él es el mío, y Dios lo ama a él y me ama a mí, y él tuvo necesidad, yo también la tengo, así que así va a obrar Dios en mi vida. Y nunca me pasa eso, hermanitos. Y al no pasarme, no acontecerme igual, me pongo triste y digo, ¿por qué Dios conmigo hizo una acepción? ¿Será que no me ama? Y la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Claro, en otros ámbitos. Pero mi mentalidad carnal llega a pensar, ¿por qué a mí no y a él sí? Y otra parte dice de la Escritura, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y no me gozo con el que se goza, antes bien estoy triste. ¿Por qué? Porque Dios no me hizo como le hizo a él.
Bueno, por eso necesitamos entender esto. Multiforme gracia. La gracia que operó en ese pastor no es la misma que opera en mí. A mí Dios no me ayuda de la misma manera que a Él. Aunque tenemos las mismas promesas generales bíblicas, claro que sí, todo lo que está escrito se cumple, es verdad. Y cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y ni una jote ni una tilde dejará de cumplirse de la escritura. Claro que sí. Pero sin embargo, en cuanto al tema de la multiforme gracia, operó el Señor de una manera con mi hermano pastor, con siervo, y conmigo, con su gracia, de otra manera. Multiforme gracia. Muchas formas de gracia. Ahora, yo descubro, por la gracia de Dios, su misericordia, la sabiduría, descubro cómo sí opera en mí. ¿Y qué acabo aceptando? Que su gracia es multiforme. Acepto que debido a esa gracia, yo ahora tengo bendición, pero de una manera diferente. No tengo la bendición de el pastor. ¿Y cómo obró Dios? Con ese pastor regalándole un terreno. A mí no me regalan terrenos. Al contrario, es todo diferente. Pero me ayuda de otra manera. Su multiforme gracia. Y hermanitos, si esto le es útil, piénselo. Tal vez usted alguna vez se puso triste. Porque oyó, oh, Dios hizo un milagro en aquella. ¿Y por qué no lo hace conmigo? Es que para usted hay otro plan. La multiforme gracia del Señor operó en Él de una forma, en usted de otra forma, pero siempre, siempre Dios es fiel. Yo he identificado, hermanitos, cómo opera Dios en mí. Y a la mera hora, de esa manera no obra con el otro, con aquel, solamente conmigo. Y como obró con él y con aquel y con el otro, pues no obra así conmigo, pero con ellos sí. Es multiforme gracia. No obro lo mismo, porque su gracia tiene muchas formas. Y hablando de gracia, se refiere en este contexto a la obra de Dios, porque otro tipo de gracia, según el contexto, se llama regalo inmerecido o don inmerecido. Pero en este caso, multiforme gracia, diferente manera de operar de Dios en mí, en el otro, en aquel. Así que, hermanitos, cuando usted un día se ponga triste y se pregunta por qué Dios no hizo en usted lo que hizo en el otro, acuérdese, la gracia de Dios es multiforme y obró con él de una manera y usted recibe la ayuda de otra manera. Acuérdese de eso. Continuamos, hermanos amados, verso 10, para conectar. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí dice las palabras, plural, de Dios. Cuando hablemos palabra de Dios. No cosas, no chismes, hermanitos, no comentarios, no críticas, no. Palabras de Dios. Algo que edifique a los demás. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Úselo, hermanitos, para los demás, acuérdese. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, mis hermanitos, todo esto hágalo con ferviente amor. Ministre a los demás, sea usado por Dios para los demás. Que Dios tiene cuidado también de usted, hermanitos. Si usted entiende esto, da un paso, hermanitos, más hacia adelante. Crece más. Da otro paso hacia la madurez espiritual. Ahora entendemos, Dios opera de diferentes maneras y lo que Dios me dio es para los demás
aunque a mí no me toque de eso. Es, hermanitos, como aquellas amas de casa, esas madrecitas que cocinan muy sabroso y tienen mucho amor. Bueno, cuando hay pobreza, hay humildad en una casa, o sea, me refiero a lo económico, llega a suceder, hermanitos, a veces llega una persona, tal vez un invitado, tal vez un visitante, alguien que de improviso llega y pues en la ollita solamente hay cierta cantidad para cada uno recibir su porción. Entonces muchas veces las madrecitas dan la porción que a ellas les tocaba para que todos estén felices. Eso se llama amor. O sea, repartió y no importa que a uno no le tocó. Lo que importa es que todos estén felices. Así es el amor de Dios cuando tenemos dones. No importa que no nos haya tocado. Que repartimos a este y al otro y a aquel, le ministramos los dones que Dios nos puso, nos dio. Pero no nos tocó nada. Todos se van felices, bendecidos, sanados, resueltos. Y uno se queda, hermanitos, aparentemente no atendido. Pero no es así. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Es fiel y verdadero nuestro Señor Jesús. Y sí, Él nos atiende porque está allí con nosotros. Me refiero, hermanitos, en esto al amor que se usa, ferviente amor que se usa para repartir o ministrar o atender, aunque uno no le tocó nada. Y hermanitos, así llega a pasar con los administradores de esta multiforme gracia. Dimos y nos quedamos contentos, en paz, satisfechos, no porque a nosotros nos fue bien, sino porque a todos les fue bien y tal vez ya no alcanzó para nosotros. Pero no importa, Dios es bueno y a través del ferviente amor se logra esto. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias, alabamos, bendecimos tu nombre es sobre todo nombre. Danos siempre con tu Espíritu Santo este amor ferviente, este amor que cubre multitud de faltas, Señor, y con este amor nosotros ministremos también a los demás los dones que tú nos diste, la gracia multiforme tuya. Ayúdanos siempre, Señor. Gracias, Padre. Estamos para amarnos y servirnos los unos a los otros. Señor, lo hemos entendido y lo hemos aceptado. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, ayuda a mis hermanitos a vivir esto. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con todos ustedes, hermanos amados. Amén.